Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico champurrado. Bien delicioso. Aquí te lo enseño. Miren. Miren qué rico. Esta casa huele a Navidad. Está bien exquisito. ¿Se les antoja una tacita de champurrado? Pues vámonos a cocinarnos un champurradito. Aquí les digo cómo. Estos son todos los ingredientes que vamos a usar para nuestro champurrado. Aquí tengo una tablilla y media de chocolate abuelita, un piloncillo de 6 onzas, un palito de canela, 6 clavos enteros, una leche evaporada de 12 onzas y aproximadamente 3/4 de libra de masa. Y vamos a usar 2 litros de agua. Eso es todo lo que vamos a usar para hacer nuestro champurradito. Y se me olvidó decirles en los ingredientes, también vamos a necesitarle echar un chorrito de extracto de vainilla, ¿ok? De este que está aquí, ¿ok? Vámonos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a echar los 2 litros de agua en una olla y lo vamos a poner a hervir. Y vamos a echar los 6 clavos y la canela. Y ahí lo vamos a poner a que hierva. Ya que hierva un rato, entonces ya le vamos, porque queremos que salga el sabor del clavo y de la canela. Entonces ya que suelte el sabor, vamos a poner el piloncillo y el chocolate abuelita. Ahora sí, mientras se está haciendo nuestra agua, ya con que se está hirviendo con la canela y el clavo, vamos a poner nuestra masa. La tenemos que a que se disuelva. Entonces yo lo que voy a hacer, la voy a poner aquí en la licuadora, así en pedacitos, y le voy a echar agua. ¿Ok? Y ya la voy a moler bien despacito. Le voy a poner poquita agua. Y la voy a echar toda. Así. En pedacitos. Y ya que está así, la voy a moler en despacito. Si se pone muy espesa, entonces ahí está, perfecto. Si se pone muy espesa, pues le echa poquito más agua. Así de facilito. Y ya que la molieron, ya que se disolvió, porque lo que queremos que se disuelva toda la masa, que se disuelva la masa, entonces la vamos a colar. Ok. Para sacarle todo lo que está grande, porque esta masa está, muy importante, masa sin preparar. Ok, que no esté preparada la masa. ¿Vieron todo lo que... ¿Vieron todo lo que sobró? Lo que salió. Entonces, esto sobró. Entonces lo voy a aplastar poquito. Y esto que sobró es como parte del nixtamal, o que no se molió bien cuando lo procesaron el nixtamal con la que hicieron esta masa. Ok, entonces esto que tenemos aquí, esto se lo vamos a echar cuando ya esté el agua que tenemos lista. Bueno, nuestra agüita ya empezó a hervir. Y ya el agua ya está empezando a cambiar de color. Entonces la vamos a dejar así un ratito más, unos 5 minutos, 4 minutos, a que suelte el sabor, lo que es la canela y el clavo. Miren, si alcanzan a mirar, el color del agüita ya cambió, ya se mira más cafecita.
Eso es porque la canela ya soltó mucho de su sabor y el clavo también. Entonces ya que está así, entonces ya le voy a poner la piloncillo, el chocolate, y esto lo voy a dejar a que se empiece a disolver todo. ¿Ok? Entonces así lo vamos a esperar a disolver. Aquí ya tengo la masa. Una cosa que se me pasó decirles cuando les enseñé los ingredientes. La masa que sea sin preparar. Porque la masa preparada, la que usan para los tamales, ya trae manteca y sal. Entonces no vayan a usar esa, ¿ok? Usen la masa sin preparar, la que se usa para las tortillas. Entonces ustedes pueden comprar la masa en cualquier tortillería o investiguen dónde hacen tortillas en su ciudad y cómprenla ahí directamente. Muchas veces en los mercados mexicanos ahí también la venden sin preparar. Muy importante, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos vamos a esperar a que se disuelva todo. Entonces ahí va, el chocolate ya empezó a disolverse. Entonces lo que se disuelve el piloncillo, que ya se partió a la mitad también, entonces ya le vamos a echar la masa, ¿ok? Entonces vamos a darle un ratito. Ok, pues parece que ya todo nuestro chocolate y el piloncillo ya se disolvieron. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner la masa. Entonces voy a echar la masa. Vamos a hacerle así, para no tapar. Así, y le vamos a echar la masa y le vamos a ir dando vueltas. Le vamos a echar todo. Un poquito más para que se venga toda la masita, que no quede nada. Ahora sí, ahí está. Y esto ahora tenemos que hacer que la masa se cosa, porque la masa no está cocida, entonces tenemos que dejarlo que hierva un poquito. Ok, entonces ahorita lo tengo en la estufa a fuego medio alto. Del 1 al 10 lo tengo en 7. Ahorita se enfrió un poco porque acabo de echarle la masa y la masa estaba fría, entonces por eso dejó de hervir. Pero es importante estar moviéndole para que no se pegue, ¿ok? Entonces hay que esperar a que hierva. Si se dan cuenta, apenas está echando burbujitas, entonces ya está empezando a hervir. Entonces lo vamos a dejar así hirviendo unos 5 minutos, 10 minutos, para que la masa se termine de cocer, ¿ok? Aunque se mire que tal vez ya esté listo, no está listo porque la masa estaba cruda, acuérdense. Y eso sí les puedo asegurar que esta casa ahorita huele bien navideño. La canelita y el olor a chocolate y todo huele bien sabroso. Y ahorita ya está empezando a hervir más fuerte. Entonces lo que voy a hacer, le voy a bajar a fuego mediano para que no se me tire. Ok. Entonces hay que seguir moviéndole. Ahorita ya la masa ya se siente que ya está más espesa. Eso quiere decir que ya se está cociendo la mayoría de la masa. Entonces ya ahorita ya que esté, entonces ya le voy a echar la leche. Pero vamos a seguir dándole vueltecitas. Porque ahorita que le eche la leche se va a volver a enfriar. Entonces por eso no se la quiero echar todavía. Para no volver a esperar a que hierva. Entonces mejor me espero a que ya se cocine la masa y ya le echo la leche. Si por X razón les llega a quedar muy dulce, le pueden echar leche natural o agua. Si
por X razón se les hace que no está dulce, pues échenle azúcar, perdón. Y también le vamos a echar un chorrito de... Ahorita que me acordé, se me había olvidado. Un chorrito de vainilla. Ahorita se lo voy a echar también junto con la leche. Le vamos a echar una así de sal. Así, poquita así de sal. Para que amarre el azúcar. Ok. Muy poquita sal. Y ya que estamos aquí, le voy a echar un chorrito así de vainilla. Ok, pues esto ya se mira muy bien, este chocolatito, este champurradito. Ya llevamos que casi 4 minutos aquí desde que empezó a hervir. Ya ven cómo ya está hirviendo. Ahora sí, ya le vamos a echar la leche. Así. Más agua. Ya ven qué bonito color agarró, ya que le echamos la leche. Miren qué bonito se ve nuestro champurrado. Miren qué rico. Así como lo hacían nuestras abuelitas, ¿se acuerdan? Una bebida típica mexicana. Muy rica, muy rica. Una herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Una herencia muy rica. Bueno, pues vamos a servirnos una tacita de nuestro champurrado. Vamos a ver. Miren qué rico. Miren qué rico. Ahí está. Miren qué rico champurrado. ¡Ay, Dolores! Nomás que no le tomo porque está bien caliente. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Muchas gracias a mi mamá por la receta. Está bien rico. Bien recomendado. Miren. Bien bueno. Bien bueno. A los chamacos les encanta. Y a toda la familia también. Invitan a sus amigos y sírvanles un champurradito. Bueno, aquí estoy en la comodidad de su casa, que es mi casa, y de ustedes también, tomándome un champurradito bien rico y bien delicioso que quedó. Y lo que estoy pensando es, ¿qué le regalaré a Dolores de esta Navidad? ¿Unos zapatos? ¿Una bolsa? ¿Una wallet? ¿Unas botas? Dolores, ¿qué quieres que te regale? ¿Un diamante, Dolores? Oh my God. Esa Dolores todo quiere, todo quiere. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Muchas gracias a todos por mirar nuestros videos. Por el apoyo, por sus comentarios. Muchas gracias a todos.
Nos estamos mirando. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.